Buenos días, amigos. Ya prácticamente la hora de comer en España, la 1:59. Como siempre, os recomiendo que en vez de ver la sexta o la septa, como queráis llamarla, y la 4, creo que sería mucho más interesante para vosotros oír este Periscope, que al menos tiene varias posibilidades. Una que ayuda a formarse, otra que ayuda a informarse, otra que podemos entre todos llegar a conformar un movimiento 7 jaques que puede funcionar en España, en Estados Unidos, en China, en todo el mundo. Aquí tenéis la sexta y la 4, la prima, la gemela, que tienen por costumbre copiarse las entrevistas o las noticias. Mal asunto, no puede haber mucha calidad en ninguna de las dos. La 4 y la 5, como sabéis, corresponden al ámbito de Berlusconi, un personaje siniestro, que en España tiene, si cabe, más siniestralidad todavía, con Paolo Basile al frente. De estas televisiones me tienen que perdonar las críticas a que hay 3 o 4 periodistas en cada una de ellas, tertulianos, gente que habla de los juzgados muy bien, por cierto, que lógicamente ante ellos me descubro porque mucha paciencia tienen para aguantar a gente como el amigo García Ferreras o como el actual director del programa de las mañanas de la 4 en sustitución de Jesús Cintora. García Ferreras es simplemente un personaje nefasto, siendo o habiendo sido un hombre de Florentino Pérez Rodríguez. Indudablemente esto te condiciona, y la gente que tiene en su plato pues ya se sabe, o son gente del gobierno o son gente como el ayudante del ministro Gallardón cuando era alcalde de Madrid, el amigo Manolo Cobos, que los regalos los consideran como una cosa muy natural y que estos no eran sobornos. Muy bien, él podrá pensar lo que le dé la gana, pero es cierto que en Navidad había regalos y cuando no era Navidad había pagos de comisiones o simplemente compras de pisos, miles de cosas muy variadas. Hablar de esto en España no tiene ya gracia, por decirlo de alguna manera. Como tampoco tiene gracia el que García Ferreras de vez en cuando saque a Pablo Iglesias para que diga que él no fue el que organizó lo de la Universidad Autónoma de Madrid. Vamos a mostraros los 2 periódicos, mejor dicho, 3 periódicos. El Mundo, que describe nada más y nada menos que el PSOE amenaza con echar al Partido Socialista de Cataluña de sus órganos de dirección. ¿Hasta qué extremo ha llegado el Partido Socialista en manos de Susana Díez? La gerifalfe de Andalucía, la voz de Andalucía, la capa di capi o il capo di capi de Andalucía. Hoy día. El país todavía peor. Un grupo violento impide un debate en la universidad. Lo demás tiene poca importancia. En realidad, a Cebrián le molestó mucho que lo sacaran ayer de la Universidad Autónoma de Madrid después de haber estado trabajando codo con Felipe González para dar el golpe de Estado en el Partido Socialista Obrero Español, lo cual no deja de ser sorprendente. Tengo aquí un librico que no debéis olvidar de leer y comprar o buscarlo en internet, que seguramente lo podéis tener gratis. Gregorio Morán, El cura y los mandarines. En él habla a fondo de Juan Luis Cebrián, y el otro día os lo comenté, pero no solo de Juan Luis Cebrián. Habla de prácticamente todos los socialistas que fueron algo de 1978 a 2006, mejor dicho, a 1996, y que merece la pena que conozcáis porque ya vale de farsas. Gregorio Morán, El cura y los mandarines, un libro genial que nos pone a políticos y cultura en el lugar que les corresponde.
sinvergüenzas en todas las fases, tanto en el franquismo como en el posfranquismo, pero el libro dice mucho más de lo que yo podré decir nunca. Y para terminar, la gran noticia de hoy, una de esas noticias que de vez en cuando nos refrescan a los demócratas. Aquí tenemos que el Parlament catalán abre el camino a anular los consejos de guerra franquistas. O dicho de otro modo, abre el camino y el trámite para aprobar la ley de reparación jurídica de las víctimas. Espectacular la decisión, espectacular que 78.331 procesados y 3.358 ejecutados, por fin, desde sus tumbas, tendrán la satisfacción de saber que aquella condena por tribunales del franquismo les va a ser levantada. Es posible que la cosa no sea tan sencilla, porque en este país no hemos sido capaces de asumir lo que pasó en España de 1936 a 39 y sucesivos durante el franquismo. Hay más cosas, por descontado, a la gente que entregaron a los nazis y que fueron a los campos de concentración y murieron allí. Muy importante este paso dado por Cataluña y el Parlament, dentro de que los catalanes tienen que empezar a darse cuenta que nos entendamos en este momento tan importante de la historia de España. Pero hemos dicho que íbamos a hablar de dos cosas, de capitalismo y poscapitalismo. Entre otras cosas, porque pretendemos que la gente aprenda lo que es y además relacionándolo con los problemas actuales de España. Nunca me oiréis hablar mal de algo que haya tenido importancia en la vida. Nunca me oiréis hablar mal de gente inteligente, honesta. Nunca me oiréis hablar mal de la gente sencilla que ha tenido que soportar 30 y tantos o más años de manipulación sistemática por parte de estos periódicos, que no se salva a nadie. El Mundo de Pedro J. ya no existe. El País de Juan Luis Cebrián, desde que nació, ha sido un periódico infame. Ahora nos sacan aquí nada más y nada menos que a Rubalcaba, el angelito de las cloacas del Partido Socialista Obrero Español. Un personaje que no entiendo cómo puede tener el valor de salir en la televisión de La Sexta, como no sea que como el amigo García Ferreras, amigo de Florentino Pérez Rodríguez, y el amigo Rubalcaba está en estos momentos de miembro en el Consejo de Administración, creo que del País o del Grupo Prisa, pues lógicamente, como no va a salir en esta televisión, que francamente ha hecho un daño a España en los últimos 2 años que asusta. Bien, hemos hecho una serie de menciones y ahora volvemos a lo que creemos. Aquí tenemos otro personaje curioso, otro personaje nefasto de los muchos economistas españoles. Estaba saliendo José Carlos Díez, uno de los economistas de tantos que en España no dice más que bobadas, porque en el fondo a nadie le interesa clarificar exactamente qué es lo que pasa, qué ha pasado con la economía en el mundo. En el capitalismo había unos economistas. El capitalismo, que luego tornó en su última fase en neoliberalismo, tuvo unos economistas neoclásicos que consiguieron imponer en todas las facultades y universidades del mundo el neoliberalismo, bestial en su concepción, pero además con unos efectos horripilantes, como hemos podido comprobar en los últimos años, especialmente a partir del año 2000 aproximadamente, aunque el 2007 se notan sus efectos más críticos. Pero tenemos que ser honrados. Yo llamo a lo que vendrá detrás del capitalismo y del neoliberalismo que tenemos que conseguir entre todos machacar, yo lo llamo postcapitalismo. Pero también le podríamos llamar de otra manera. Es cierto que la clave de todo este tinglao, la clave de que podamos hablar hoy de estas cosas, es lo que realmente ha desarrollado el neoliberalismo estos últimos 20 años especialmente. Pero si sois capaces de darme otra palabra para poscapitalismo, como si me podéis dar otra palabra para movimiento 7 jaques,
que pueda conseguir llegar a quien tiene que llegar para que en España puedan cambiar definitivamente las cosas, pues adelante, siempre estaremos abiertos. Si los de Unidos Podemos quieren quitar la palabra Izquierda Unida y Podemos de su nomenclatura, porque sencillamente unos querrían seguir con Izquierda Unida y otros con Podemos, ¿por qué no cambiarlo todo? Lógicamente, separar el grano de la paja y tratar de incluir a estas personas con buena voluntad, pero falta de formación y de información, a un movimiento más amplio en el que caben gente de todos los pelajes, quiero decir, gente de derecha, de centro, de izquierda en el pasado, completamente equivocados, al menos en los últimos años, en los que sus dirigentes no han sido capaces de elaborar un modelo económico, político, sencillamente que fuera capaz de dar solución a los problemas que tenemos en todos y cada uno de los países de Occidente. Pero, por eso digo que estamos dispuestos a que si tenéis otra palabra mejor para el poscapitalismo, que viene a ser algo que supera al capitalismo, que elimina lo que ha caído ya del capitalismo y que se carga el neoliberalismo sin piedad, y lógicamente coge todo aquello, toda la teoría del valor, la teoría de formación de precios y de cómo valorar los precios tanto mercantiles como no mercantiles, que nadie como Carlos Marx fue capaz de darle a la inteligencia humana ya hace muchísimos años. Vamos a hablar entonces del capitalismo, porque no me canso nunca en repetir lo que hay que repetir. Y he hecho una ojeada para que no se nos olvide. ¿Qué es el capitalismo, amigos de todo el mundo? El capitalismo es el conjunto de sistemas social, demográfico, económico, cultural e ideológico, donde una sociedad desarrollada funciona sobre todo por medio del mercado y la propiedad privada. Este sería el primer punto que nos define dónde está y la importancia que tiene, porque si os fijáis, hablamos de sistema social, demográfico, económico, cultural, político. Es que prácticamente lo es casi todo. Todo aquello que consideramos importante en una sociedad cuando empezamos a analizarla. Pues bien, el capitalismo era todo eso y lógicamente tenía como fundamentos más importantes el mercado y la propiedad privada. ¿Quién forma parte del capitalismo? Los estados, las empresas, todos los mercados. Hablo de mercado de acciones, de obligaciones, de deuda de un tipo u otro, de commodities, cualquier tipo de mercados, el mercado del aluminio, el mercado del vanadio, el mercado del hierro, todos los mercados. También se incluyen en el capitalismo las bandas criminales, los partidos corruptos como PP y PSOE, las redes de poder secretas. Cuando hablamos de partidos corruptos PP y PSOE, lógicamente estamos hablando de sus dirigentes a lo largo de 30 años largos. Hay gente magnífica en el PSOE, hay gente magnífica en el Partido Popular, faltaría más, como la hay en todos los partidos, también en Podemos y en Ciudadanos por descontado. Pero lo que es indudable es que sus dirigentes, los dirigentes han sido corruptos, han corrompido los partidos en todas y cada una de sus áreas geográficas y por lo tanto son partidos que deberían ser ilegalizados, como ocurrió en Italia en la época de Tangentópolis. Decía que el capitalismo lo componen también los partidos políticos corruptos, las redes de poder secretas, los analistas y economistas corruptos que los menciono continuamente. En España los tenéis a miles, no se salvan ni siquiera el 1%, los predicadores comprados, los movimientos políticos a veces comprados, y ya sabéis de quién hablamos. El capitalismo también son las rebajas del Corte Inglés y de otros centros comerciales. El capitalismo es un organismo que nace, crece, se reproduce y que creemos que en este momento puede morir sin dudas de ninguna clase. El capitalismo es incontrolable, muy importante también esto. Veo al señor Rajoy una vergüenza de presidente de gobierno, un presidente corrupto, de un partido corrupto, seguramente el presidente más corrupto de la democracia,
casi, incluso más que el propio Felipe González, aunque aquí no se salva nadie, por descontado. El capitalismo, digo, que es incontrolable. Nadie, ni gobiernos, ni individuos, ni siquiera Estados Unidos como país, China, Rusia, ni siquiera ellos pueden controlarlo. El capitalismo aprende y se adapta. El capitalismo muta y a veces da grandes saltos o va paso a paso. El capitalismo tiene el instinto de supervivencia y por eso impulsa el desarrollo de tecnologías que incluso le pueden generar grandes problemas. El capitalismo ha impulsado cambios tecnológicos en la información, en la producción alimentaria, en el control de la natalidad, en la salud. Ha aumentado la capacidad humana como jamás había sido capaz ningún sistema de ampliarla. También tenemos que reconocer, y ahí empiezan los grandes fallos actuales, que el capitalismo, al desarrollar estas tecnologías, se ha encontrado con que el capitalismo no era compatible con ellas y, por lo tanto, tiene serios problemas. El capitalismo se ha encontrado con uno de los elementos básicos, que era, en cuanto a las empresas, el beneficio. Resulta que con la tecnología de la información, con las grandes redes de comunicación, con las facilidades que hay hoy día para producir productos, lo mismo que hablamos en los temas energéticos, la facilidad para llevar el coste marginal de los productos a cero con las tecnologías 3D, con la nanotecnología, las ventajas de conseguir una movilidad impresionante que encima consuma menos combustibles que producen CO2, o sea, la capacidad de crear incluso coches autónomos que pueden ir solos, la capacidad de desarrollar, por descontado, tecnologías electrónicas, tecnologías cuánticas, tecnologías de comunicación espectaculares, hace que en estos momentos todo lo que pasa en el mundo lo tengamos a nuestra disposición en cada momento. Jamás hemos tenido acceso a tanta información. El papel de las universidades, de las escuelas, el día de mañana, con el poscapitalismo, es seguro que va a ser diferente. El problema que están generando estas tecnologías de robotización, estas tecnologías, por ejemplo, la industria del automóvil, que pueden trabajar por la noche y sin luz, porque los robots no necesitan ninguna luz, ni tan siquiera, por decirlo de alguna manera, gente para controlar el funcionamiento de la producción. Lo que son capaces de hacer estas tecnologías que prácticamente echan del empleo a montones de personas, al igual que en las administraciones públicas, que como sabéis tienen un peso muy importante, pero que sin embargo hoy día lo que es pura administración y contabilidad prácticamente puede desaparecer casi al 50%, casi se nos corta la respiración al ver al señor Maruenda, un personaje que vivió en Cataluña, que trabajó con Aznar, que salió del gobierno por malas prácticas, que porque después volvió con Rajoy, que ha seguido a su lado, que le han permitido que un periódico mierda como es La Razón, que no vale prácticamente para nada ni da ninguna información relevante, siga con él de director. Un personaje nefasto, como digo, que conoce perfectamente, que es profesor de historia, dice él, sí, claro, conoce muy bien la historia de Pujol, porque convivió con él, al igual que convivió con el actual ministro del Interior, hoy reprobado, al igual que convivió con otros muchos señores que se ocupaban de la Feria de Barcelona. Este caballero tenemos, desgraciadamente, que verlo día y noche en las televisiones, igual a que María Claver, que los periodistas que trabajan para el Partido Popular y que no han llegado a entender que no se puede ser periodista y pertenecer a un partido, que no se puede ser de un partido y ser periodista haciendo las dos cosas a la vez. Bien, todo esto que, como digo, vamos conociendo inevitablemente porque tenemos toda la información a nuestra disposición y toda la inteligencia y toda la tecnología que se ha desarrollado hasta la fecha, hace que el capitalismo vaya, lógicamente,
cayendo y en lo que llamaríamos su última fase, el neoliberalismo, ha provocado verdaderos desastres. En la época del neoliberalismo hemos visto cómo la economía real, que normalmente era o es hoy día 75 billones, más o menos 75 billones de dólares, el PIB mundial. Y hemos visto, según los señores del IES, del que os decía que en los días 10 a 12 tienen una asamblea de alumnos en la que normalmente se debate si cómo van las cosas actualmente en el mundo es el camino correcto o incorrecto. Hay business school que tienen la capacidad de analizar los errores que han podido cometer y los errores que estamos cometiendo, pero también tiene capacidad para cambiar de chip e iniciar otro tipo de enseñanza para los estudiantes que luego van a dirigir empresas, porque todo cambia con el poscapitalismo. Estaba diciendo que el capitalismo mutante actual ha llegado a sus límites adaptativos, sobre todo porque los mercados en los que ellos creían se disuelven porque ellos mismos los han intervenido, los derechos de propiedad es muy difícil que se puedan mantener y, por descontado, la relación entre trabajo y capital ha cambiado ya y hay que buscar nuevas formas de organizarse. Estoy viendo a Hillary Clinton, que ha tenido una noche curiosa y rara, ha habido momentos que movía la cabeza de una manera muy extraña, y a Trump, otro personaje que nos indica que de alguna manera el mundo está viviendo sus momentos más bajos, porque ninguno de los dos deberían ser presidente de Estados Unidos, como tampoco por descontado Mariano Rajoy debería ser presidente de gobierno de España un solo día más, y por 1000 razones, ya no solo por su ignorancia y su incapacidad absoluta, y por su normalidad que raya en el analfabetismo en ciertos campos, sobre todo en los económicos y en lo que se supondría la evolución del mundo en estos momentos. La realidad es que esta noche ha sido una noche de esas que ves un debate entre dos candidatos a la presidencia de Estados Unidos y empiezas a intuir que cualquier día podemos encontrarnos en la Tercera Guerra Mundial. ¿Qué es lo que supone el poscapitalismo frente al capitalismo? Pues sencillamente la fase última del neoliberalismo es que el neoliberalismo está muerto y requete muerto, no tiene solución alguna, que va a provocar la extinción de los bancos, que va a provocar la extinción de los bancos centrales, que de alguna manera tenemos que imaginar el mundo de otra manera sin los bancos centrales y ni siquiera, por descontado, sin la forma de funcionar la financiación de empresas como lo había hecho hasta ahora. El capitalismo ha alcanzado sus límites, pongo por aquí, y muta a algo que ya no es capitalismo. ¿Quién es culpable? La tecnología de la información de la que hablamos, la tecnología de la comunicación, la tecnología de la formación. El neoliberalismo ha soltado dos gremlins terribles, el gremlin del dinero, el gremlin financiero y el gremlin del trabajo, y no es capaz en estos momentos de volverlos al baúl, completamente imposible. Todo esto que está pasando, todos nuestros dirigentes deberían ir pensando que no se puede estar en política si no se conoce lo que está pasando en lo que es lo más importante de todo, que es el paso del capitalismo al poscapitalismo con un neoliberalismo completamente quebrado. Todo tiene que funcionar de otra manera. Las empresas, las familias, los ayuntamientos, las comunidades autónomas donde hacen falta, que en la mayor parte de los casos no hacen maldita la falta, la administración central del Estado. No podemos tener tanto incompetente cuando, como os decía hace un par de horas, cuando los bancos que prácticamente suponen en España el 25% de la bolsa de valores, están en proceso de extinción y además quebrados. Que el sector energético, que incluye el sector eléctrico tradicional, las petroleras y las productoras de gas, tiene los días contados. No podemos tener un gobierno, gente que no entiende todo esto,
que consideraba que estas empresas y bancos deberían existir precisamente para encontrar acomodo cuando dejaban de ser ministros. No tiene maldito sentido. Todo está cambiando en estos momentos en la economía y especialmente la producción, el trabajo y el valor. La economía basada en mercados y propiedad privada, ya veremos cómo evoluciona. Os he dicho que los mercados en estos momentos están completamente intervenidos y, sin embargo, seguimos considerando que los mercados pueden seguir funcionando un tiempo si hacen lo que deben hacer, como es natural, que es fijar y crear bien los precios. Si un mercado fija bien los precios, no hay nada que lo pueda sustituir. ¿Qué podemos salvar, me preguntaba yo aquí, del capitalismo y marxismo para llegar al poscapitalismo? Iba contestando cosas, hoy será en negativo, mañana será en positivo. Los bancos no se pueden salvar, no hacen falta para nada. No podemos permitir que sigan viviendo a costa de cobrarnos comisiones por cosas que no valen absolutamente nada. ¿Se pueden mantener sistemas de financiación parecidos, productos financieros como los CDO o CDS? No, tienen que desaparecer para siempre. Y desgraciadamente son el problema más grande de la economía mundial en estos momentos. El dinero billetes, el dinero fiat, debe subsistir quizás un tiempo, pero también tendremos que buscar otra solución para ese dinero fiat que no está respaldado por nada y desgraciadamente por algo que era completamente imprescindible para que puedan funcionar, que es la confianza en los estados que los emiten estos billetes. El libre mercado, como he dicho antes, siempre que se pueda, sí, adelante. Y ya para terminar, hay cosas que están ocurriendo y que las vemos día a día. La movilidad en el transporte, la movilidad de cierto tipo de compañías que consiguen ahorrar mucho en combustibles sólidos procedentes de energías fósiles, lo que son los grandes desarrollos, la que podríamos llamar la cuarta revolución industrial, en la que la electrónica y la tecnología cuántica tienen muchísimo que decir. Y desde luego, lo que hemos comentado también a fondo en el periscopio anterior, la energía es hora de que la obtengamos básicamente sin coste, quiero decir, del viento, de la energía solar, que es lo único que nos ha dado la naturaleza y Dios y que en el fondo no nos cuesta nada más que hacer unas inversiones que puedan aprovechar esto. Mucho ha cambiado el mundo. De todo esto que estamos contando, lo que tenemos obligación clara de resolver es que estas nuevas tecnologías echan a muchísima gente y por lo tanto tenemos que ser capaces de modularlas, sin frenarlas, pero modularlas de forma tal que el problema sea más llevadero. Y en paralelo tenemos que ser capaces de crear algo parecido a la renta básica, pero que no lo es, que en el fondo se trata del impuesto negativo sobre la renta de personas físicas, que sí que puede dar solución a la gente que no tiene ingresos. Por lo demás, aquí desearles lo peor a la gente del Partido Socialista de Andalucía, que están pisando y manchando el nombre del socialismo para siempre porque no han conocido la democracia ni la conocerán jamás. Desde Madrid, al lado del Palacio de la Moncloa, saludos a todos amigos del mundo, Ángel Jimeno.